La mujer a través de las edades, de los tiempos, de las culturas ha sido ubicada en un segundo plano, ha sido discriminada. Incluso en nuestra cultura ha tenido que luchar por sus derechos, que no los ha alcanzado todos. Sin embargo, la palabra de Dios, el Creador, la ubica en un lugar privilegiado. En esta historia, Jesús habla con una mujer. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue su diálogo? ¿Cómo la trató? Quédese con nosotros en un café con la Biblia y enterémonos lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Desde Juan capítulo 4, verso 1 al 42, vamos a leer el texto y vamos a estudiarlo un poco en dos líneas y vamos a ubicarnos dentro de los zapatos de una mujer samaritana, pero también vamos a ubicarnos desde el lado de Jesús. ¿Cuáles fueron los resultados de la evangelización a una mujer despreciada por la sociedad? ¿Y cuál fue la estrategia que Jesús usó para la evangelización? En Juan capítulo 4, verso del 1 al 42. Si tú tienes su Biblia, puedes seguirlo ahí y si no, lo miras aquí en pantalla. El pasaje dice de la siguiente forma en Juan. Dice el verso 1: Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, que dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Esto es lo que dice el texto. Esto era un plan que Jesús tenía. Él dice que mejor se retira de Judea y quiere cruzar a Galilea de nuevo. Judea era en el extremo sur y Galilea estaba al norte, pero en medio se situaba la provincia de Samaria. La provincia de Samaria estaba habitada por los samaritanos, quienes eran personas despreciadas por los judíos, aunque portaban sangre hebrea, judía. Estos habitantes eran despreciados porque habían aceptado el paganismo en sus vidas, se habían enredado, se habían casado con mujeres y hombres de otras culturas, y además de eso habían aceptado a sus dioses. Entonces, para el judío eran habitantes de segunda categoría. Eran personas que se consideraban incluso enemigos, personas de mal gusto, que no se debía tratar con ellos. Por lo tanto, muchos fariseos y religiosos daban la vuelta para no pasar por Samaria. Sin embargo, Jesús pasa por Samaria. Él quebranta todo estereotipo. Dice que llega por ahí al pozo de Jacob y encuentra, dice el pasaje, entonces Jesús, cansado del camino, porque era un camino bastante largo, dice que se sentó junto al pozo, que antes leímos, era el pozo de Jacob, un pozo muy famoso. Era como la hora sexta. La hora sexta la entendemos como la hora del mediodía, bajo el sol ardiente de Israel. Estaba bastante cansado, pues iba a pie. Y a esa hora dice que una mujer de Samaria vino a sacar agua. Era una mujer primeramente. En la cultura se le consideraba como de segunda categoría. Pero aparte de eso era samaritana, es decir, un pueblo despreciado.
Jesús era un maestro de la ley, era un rabí. Se le consideraba ante los ojos de las personas un profeta. Tenía o era falta de ética y de formalidad hablar primeramente con una mujer a solas, aunque fuera judía. Y mucho menos se le permitía si era samaritana. Pero Jesús rompe los estereotipos, todo esquema social, porque Él tiene un plan y Él no hace diferencia entre hombre ni mujer, entre culturas, entre colores. Él solamente ve una persona a través del amor de Dios. Y dice, y le dijo a la mujer que iba con su cántaro a sacar agua, le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y dice la nota aquí, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Eso era lo que decía la sociedad y la cultura donde Jesús vivía. Dice que esta mujer va y saca agua a mediodía, quizás en el momento más caluroso, para asegurarse que no había más personas ahí. Pero se encuentra con el maestro, con un maestro de la ley judío. Sí, con el mismo Jesús. Entonces Jesús le pide agua y ella se sorprende y le hace la pregunta lógica que tenía que hacer. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Ella se ubica supuestamente en el lugar que estaba acostumbrada a ubicarse y ubica a Jesús en el lugar más alto. Siendo tú judíos, me pides a mí, le dice. Que tengo una condición y la condición es que soy samaritana, soy despreciada. ¿Cuántos creen ser samaritanos y no quieren nada con Dios? Dice que quieren ser primeramente buenos, que quieren cambiar sus vidas para entrar, para conocer después a Dios. Jesús quiere que tú llegues a Él, a sus pies, que hables con Él tal y cual eres tú. No necesitas cambiar. El cambio viene después de conocer a Jesús. Veamos qué es lo que tenía Jesús en sus planes. Jesús rompe el hielo de la conversación pidiéndole agua. Y aquí nos está dando una estrategia cuando nosotros vamos a evangelizar a otras personas también. Rompamos el hielo con cosas cotidianas y después hablemosles del Señor. ¿Qué pudo haber pensado esta mujer cuando Jesús le habló? No lo sabemos, pero sigamos con la historia. La respuesta de Jesús ante la pregunta de aquella mujer samaritana se encuentra en el verso 10 y dice, Jesús respondió y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Porque Dios es quien otorga. Él es el que da la salvación a las personas. Esa mujer pensó que ella podía saciar la sed de ese judío. Sin embargo, Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, dice que ella le habría pedido el agua, que es el agua viva. Porque en algún momento pensamos que Dios no nos puede dar lo que necesitamos y tenemos que pedirle a Él, porque esa sed no la puede calmar nadie sino Dios en tu vida, en tu corazón. No lo puede calmar el dinero ni las cosas materiales. Jesús sigue con el tema de una forma introductoria, diciendo, y aquí la mujer está hablando. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ella vio las cosas de forma natural, pero Jesús le estaba hablando desde el punto espiritual.
¿Cuántas veces nos confundimos y no entendemos la voz de Dios? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Ella simplemente vio las circunstancias físicas y ella vio que él no tenía una tinaja, un recipiente para sacar agua y le estaba ofreciendo a ella agua viva. Y ella dice, mira, el pozo es hondo, posiblemente 30, 40, 50 metros, no lo sabemos. Y le hace la pregunta, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ella se consideraba descendiente de Jacob, de Abraham, de ese linaje. Y le dice, ¿acaso eres tú mayor que él? Porque Jacob había hecho ese pozo y había dado agua a la población, a la aldea. Dice, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Qué está hablando Jesús? Jesús está hablando del pozo de Jacob, que ese pozo lo que daba era agua física, agua líquida, y que el que toma de esa agua después vuelve a tener sed. Sin embargo, Jesús está hablando de otra agua del cual él puede dar y no tendrá sed jamás. La samaritana no podía entender lo que este profeta decía, porque decía que el agua que él daba se convertía en una fuente que brota para vida eterna. Porque Jesús es esa fuente, y si está en ti, te puede dar agua, no volverás a tener sed espiritual, y más bien tú darás agua a otras personas. Ese es el propósito de Dios. Reconozcamos que no somos nosotros los que hacemos la obra, el trabajo, es Dios en cada uno de nosotros. En el verso 15 encontramos que la mujer, ante esta aseveración, le dice a Jesús, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, porque ella quería de esa agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Ella todavía no había entendido, pero sabía que Jesús le estaba hablando de un agua misteriosa que él podía dar, y ella decía, me voy a economizar los viajes aquí al pozo, ya no tengo que venir a sacarla. Señor, dame el agua que si yo la tomo no vuelvo a tener sed. Y él le dijo, ¿qué fue lo que él le dijo? Ya entró directamente con el tema. Y él guarda la distancia y le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús toca el punto débil de la mujer. Toca lo interno. ¿Por qué? Porque le está diciendo, ve y llama a tu marido y ven acá. Entonces ella, de una forma para desviar la conversación, le dijo. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Ella quería esconder su situación, diciendo no tengo marido. Y verdaderamente no tenía marido, pero era una verdad a media, no contó su situación. Entonces dice que Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. A la mujer le reveló toda su situación, todo lo que tenía en su vida.
que esta mujer dijo, no tengo marido, y es que hay veces decimos la mitad de las cosas y cuando nos arrepentimos debemos de decirle al Señor todo, ponerle nuestro corazón abierto, no esconderle nada porque Él lo conoce. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, le dice. Esta mujer se sintió posiblemente avergonzada. Y dice el texto, en eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Por supuesto que era profeta, porque le estaba diciendo las cosas ocultas que ella tenía en la vida de ella. Estaba hablando sobre cosas que no se podían entender a través de los conocimientos naturales, sino que solo se podían entender a través de la profecía. La mujer samaritana comienza a entender que aquel hombre que hablaba con ella era un profeta. Y entonces aprovecha la oportunidad para sacar una duda religiosa. Pero no se da cuenta que ese profeta no es religioso, porque Jesús no tiene que ver con religión. Y ella quería discutir una propuesta religiosa, el lugar de adoración, porque los samaritanos creían que el templo de Dios, donde se debería de adorar a Dios, era en el monte Gerizim, ahí tenían un templo, ya que los judíos tenían un templo en Jerusalén, pero no dejaban entrar a los samaritanos porque reñían con ellos. Entonces esta mujer dice, este hombre que es profeta, que es maestro de la ley, debe saber realmente la respuesta. Y dice en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén que está el lugar donde se debe adorar. Jesús le da a entender que no es cuestión de doctrina, de religión, de lugar. Y le dice lo siguiente. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, es decir, está muy próxima, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué está diciendo ahí? Que ni siquiera en este monte Gerizim ni en Jerusalén. Jerusalén era el lugar sagrado de los judíos. Y él dice, no tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con el templo, no tiene que ver con la religión. Y le sigue diciendo en el verso 22, vosotros adoraréis, o más bien vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Esa es la respuesta de Jesús. Dice que ellos adoran, los samaritanos se refiere, ellos adoran lo que no conocen y los judíos lo que conocen, porque los samaritanos no tenían un conocimiento completo de la ley, algunos libros no los tenían, la revelación no estaba completa en ellas. Hoy se repite esta historia. Hay muchos samaritanos y son aquellas personas que van a un templo, están adorando, están haciendo rituales y salen iguales. No tienen una relación con Dios. No estamos hablando de denominaciones, estamos hablando de actitud de la persona. Una persona o una familia puede estar asistiendo a un templo, a una iglesia, durante 20 años sin haber conocido al Señor. Estar escuchando sermones, estar entonando canciones, estar haciendo rituales de diferentes formas y no conocer al Señor. Dios tiene que revelarse a esas personas. Los judíos sí lo conocían porque se había presentado a Moisés como el yo soy, como el Dios Todopoderoso.
Dice el verso 23, pero la hora viene y la hora es. Es decir, en ese momento ya es la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es en el lugar de Jerusalén, ni en el Jericín, ni en el templo donde tú asistes, ni donde yo asisto. Ya es una comunión interna diaria. Porque Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, dice la palabra, sino que en el corazón de las personas. Dios es espíritu y necesita que le adoren en espíritu y en verdad. La comunión del Espíritu con la comunión del Espíritu Santo, y que eso sea una realidad en las vidas. Porque Dios es espíritu, dice. Y los que le adoran deben de adorarlo mediante el Espíritu. Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Él te puede escuchar ahí. Ante esto la mujer responde. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo, es decir, el ungido. Recordemos que la palabra Mesías y la palabra Cristo es la misma palabra. Mesías en el hebreo, Cristo en el griego, que quiere decir el ungido, el rey, el salvador, el que nos va a sacar de esta esclavitud. Entonces la mujer le dice, sí, bueno, dejemos que el Mesías resuelva esto, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Usted dice que ya ahora no es ni en Jerusalén, ni es tampoco en este monte donde estamos nosotros los samaritanos, en el Jericín. Él nos declarará todo. Pero posiblemente la mujer sentía algo en su interior, en su corazón. Tal vez ardía su corazón. Y ella trata de rebuscar un poco e introduce el tema del Mesías. Y aquí Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Ese yo soy es el mismo yo soy que aparece a Moisés allá en la zarza ardiendo. Yo soy el que soy, le dijo Jehová, Yahvé, a Moisés. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Jesús se presenta y le dijo, yo soy el Mesías. Esto no lo hacía con todas las personas, no lo hacía con los maestros de la ley. Él era recatado para decir que era el Mesías, pero sabía que aquella mujer necesitaba esa palabra. Era una mujer que era necesitada, no solamente porque tenía en su vida el haber nacido como samaritana y el haber nacido mujer para la sociedad, sino que también en su vida habían asuntos que resolver. En el momento que él se presenta como Mesías, dice el verso 27, entonces llegaron sus discípulos. Y es que entendemos que los discípulos no estaban ahí porque se habían ido a la ciudad a comprar comida. Y Jesús se había quedado solo en el pozo, pero era un plan de Dios. Dios tiene todo calculado. Porque si hubieran estado los 12 discípulos y Jesús ahí, esos 13 hombres hubieran asustado a la mujer, y por la condición que ella tenía de ser samaritana, de ser mujer, y su condición, ella no se hubiera acercado al pozo. Pero Jesús de una forma discreta se quedó sentado junto al pozo. Ella llegó y conversó con ella. Dice el versículo, y se admiraron. ¿Quiénes? Los discípulos se admiraron de que hablara con una mujer, por supuesto. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Sabía que era un momento solemne, que algo importante le estaba tratando con esa mujer. El verso 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella llega con una propuesta, pero lo primero que hace es dejar su cántaro, que representa todo su sustento. Sin el cántaro ella no podía llevar agua a su hogar. Ella dejó todo aquello que representaba su vida, porque había entendido que ya no necesitaba de esa agua.
necesitaba del agua de la cual Jesús ofrecía, que nunca más volvería a tener sed. Dejas un cántaro ahí junto al pozo. Debemos de aprender a dejar todas las cosas cuando llegamos a Jesús. Aquellas cosas que no convienen. Aquellos asuntos que nos hacen separarnos del Señor. Y por fe encontrar el agua viva que da Jesús. Porque muchas veces andamos buscando el agua en diferentes pozos. En el pozo del pecado, en el pozo del alcoholismo, del vicio, en el pozo del libertinaje. Debemos dejar ese cántaro y encontrar el agua viva que está en Jesús. Ahora bien, dice que fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Le había dicho que no tenía marido y que ahora tenía, y el que tenía no era su marido. Había descubierto toda su falta, su pecado, sus errores. Y ella hace una propuesta a todos los hombres de la ciudad. ¿No será este el Cristo? Ella había entendido que había encontrado algo importante en Jesús. Porque Jesús había dejado que esta persona, que esta mujer se desahogara. Entonces, debemos de aprender a que aquellas personas a las cuales le hablamos de Jesús se desahoguen, que digan todo lo que tengan que decir, y van a entender que el Cristo está muy cerca de ellas. Sigue diciendo el relato: y salieron de la ciudad e iban a él. ¿Quiénes? Los hombres aquellos. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, es decir, maestro, come, porque habían traído comida. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús había encontrado la prioridad. Y es que muchas veces debemos de negarnos incluso al alimento por atender una necesidad espiritual evidente. Hay veces debemos de dejar nuestras necesidades básicas de un lado y entregarnos a otros. Tal vez dar sustento a una familia, una palabra de consuelo ante un evento. Debemos de entender la necesidad de otras personas. La prioridad siempre es la otra persona, es hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiso decir Jesús a sus discípulos: yo tengo otra comida, no necesito esa comida. Él quería salir de ese asunto porque sabía que venía todo el pueblo a escucharlo. Él quería abstenerse de los alimentos hasta que cumpliera su misión. Sin embargo, ser sensible ante las necesidades espirituales de otras personas no es fácil, no es sencillo. Y muchas veces el bullicio de la vida entorpece, los afanes de este mundo entorpecen esa intuición, ese discernimiento. El verso 35, Jesús hace o dice más bien una frase muy conocida para ellos: ¿no decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. ¿Qué quiere decir eso? Es una forma de decir que las cosas no urgen, no precisan, hay tiempo. Aquella necesidad puede esperar, porque era también un refrán que tenían los agricultores en ese momento. Todavía faltan 4 meses para la siega, es decir, todavía los campos no se ven blancos de la cebada o amarillos del trigo, no han floreado, sus espigas no están brillantes. Démosle un poco de tiempo. Y es que muchas veces nos tomamos a la libertad de decir aquella necesidad: démosle un poco de tiempo, no vayamos a atenderla. Debemos de hablar del Señor a esta persona, pero después, en otro momento, cuando esté más dispuesto, dispuesta.
No pude hacerlo en ese día y lo dejamos para ver después. Pero Jesús les dice, he aquí yo os digo, alcen vuestros ojos y ven los campos que ya están blancos para la siega, es decir, ya viene la cosecha, y es que se aproximaba la cosecha de almas. El verso 36 dice, ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso, es el dicho verdadero. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os enviaré a cegar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Debemos de reconocer que todos tenemos una parte en la obra del Señor, en el trabajo del Señor, algo que hacer. Nosotros no podemos hacer el trabajo completo. Por eso es bonito reunirnos como un solo cuerpo, como un solo grupo. Cada uno hace su parte ante una necesidad. No podemos hacerlo todos solos. Debemos de repartir los trabajos porque uno es el que siembra y otro es el que recoge el fruto. Y podemos recoger si otro sembró. No pensemos que hay personas que llegaron a los pies de Cristo solamente porque nosotros le hablamos, sino que otras personas ya le habían hablado. O muchas veces aquellas personas no quieren aceptar nada de Dios, pero nosotros hicimos nuestra misión, sembramos la semilla y otra oportunidad vendrá donde alguien segará ese fruto. Aquí en el verso 39 dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que he hecho. Mira que esta mujer se hizo protagonista. Al principio era una mujer despreciada, de una segunda categoría, dijimos al principio, según la sociedad donde ella vivía. Y además tenía muchas faltas en su vida, tenía una vida un poco enredada, con sus diversos matrimonios. Pero dice que muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra que la mujer decía, porque Jesús le había dicho todo lo que había hecho. Y es que debemos de ir donde las personas y decir todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. No podemos callarnos. Compartamos nuestra propia experiencia a los demás. No nos silenciemos, porque nuestra experiencia, nuestras vivencias, nadie las puede negar. Jesús fue un gran impacto para los samaritanos. Primeramente era judío, maestro de la ley, un rabí. Pero también en el verso 40 dice, de modo que cuando los samaritanos vinieron a él, todo aquel grupo de personas, le rogaban que se quedase con ellos. Y es que cuando encontramos a Jesús, cuando encontramos la verdad, queremos más y más y no queremos que se acabe aquello. Cuando recién encontramos la verdad, queremos escuchar mensajes de la palabra, predicaciones, queremos estar siempre, si vas a una iglesia o asistes a un grupo donde se habla la palabra, queremos ser los primeros en llegar. Y ellos tenían esa gran sed y Jesús les estaba dando de esa agua y no quería que esa agua se acabara. Y Jesús ante la petición dice, y se quedó allí 2 días con ellos. Jesús cumplió su misión, 2 días con los samaritanos. Si los fariseos se hubieran dado cuenta, hubieran señalado, condenado a Jesús por esta actitud. Y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Ya habían muchos que habían creído no porque la mujer les hubiera dicho algo de Jesús, sino porque ellos escucharon directamente. Y es que esta es la estrategia como nosotros podemos hablarle a las personas. Invitarlos, llevarlos donde se predique la palabra de Dios, hablarles de Jesús.
Esas personas van a tener curiosidad y van a llegar a ese lugar y después van a entender la palabra expuesta y van a decir, ya no solamente sentimos gozo en nuestros corazones por lo que tú nos dices, sino porque hemos experimentado ese gozo en nuestras vidas. Es necesario un seguimiento, un discipulado. Cuando le hables a las personas, recuerde que no las puedes dejar ahí solas. Tal vez aceptaron al Señor y la dejaste sola. Nunca más las volviste a llamar o a darles una capacitación bíblica, un discipulado. Y si aún no sabes hacerlo, busca a alguien que lo pueda hacer, preséntatelo y que se pueda encargar de darle un seguimiento a esas personas, así como lo hizo Jesús con estos samaritanos. Hemos llegado casi al final de esta historia, pero queremos rescatar algunos puntos importantes, neurálgicos, que sacamos de esta historia de la mujer samaritana. Aprendamos de ella. Ella en algún momento estuvo con baja autoestima, despreciada y con una vida caótica. Muchos de nosotros nos encontramos así en algún tiempo, o vamos a encontrar personas con una autoestima por el suelo, que han sido despreciadas por su familia, amigos, por sus padres, por sus abuelos, por sus parientes, y quizás con una vida un poco enredada, caótica, emproblemada. Pero eso no es un obstáculo para Jesús. Nos encontramos en un lugar, hora o circunstancia donde encontramos al Señor. Esa persona puede tener un momento donde va a encontrar al Señor. Lo va a encontrar en una noche oscura, después de un problema, ahí a la orilla de su cama. Lo va a encontrar en una iglesia, en una campaña, en una ceremonia. No importa el lugar, en el lugar menos esperado. La mujer samaritana lo encontró junto al pozo. Ahí puede estar Jesús. Por un momento dudamos, cuando alguien nos habló de Jesús quizás dudamos. Cuando alguien nos invitó a esta reunión, en algún momento dudamos, o a escuchar uno como de estos videos, de estas enseñanzas, dudamos y tratamos de esquivarlas y poner pretextos. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas es irresistible. Sentimos en algún momento que Dios lo sabe todo y somos sinceros con Él. Nos damos por vencidos porque ya no soportamos más vivir una vida como la estamos llevando. Así fue la mujer samaritana y es el caso de nosotros y otras personas que están por allá afuera. Nos despojamos de nuestro cántaro. Dejamos todas aquellas cosas que no funcionan, que nos llevaban a una vida de pecado. Aquello que para nosotros era primordial, era muy importante asistir a esas fiestas, a esas reuniones paganas, a esas prácticas no deseadas. Eso lo dejamos de un lado y corremos a compartir nuestra experiencia con los demás. Corremos a decir, algo hizo Dios en mi vida, no sé qué es, pero me siento diferente. Ahora entiendo un poco más la palabra, sé qué es lo que hablan cuando hablan sobre la Biblia, la palabra de Dios, sé por qué debo de orar. Sentimos ese cambio y corremos a compartirlo. Invitamos entonces a otros para que puedan oír y experimentar esa libertad que hay en Dios. Ese es el proceso. Si tú estás en ese proceso, hágalo. Invita, llama para que otros escuchen de las buenas nuevas de la salvación. E invitemos al Señor a quedarse con nosotros. No solamente 2 días, sino todos los días de nuestra vida. Él va a estar con nosotros. Él lo prometió. Invitemos al Señor a quedarse. Que sea día a día, que no sea un domingo por la mañana en una escuela dominical o en la misa, o que no sea de vez en cuando en una reunión de un grupo, sino todos los días con nosotros.
Hemos llegado al final de este mensaje, pero hay muchos mensajes más en este canal. Un café con la Biblia, búscalos, escúchalos para la edificación de cada uno de ustedes. Y si quiere comunicarse con nosotros o participar los jueves a las 6:30 en vivo de estos estudios bíblicos, comunícate al correo un café con la Biblia gmail.com. Te lo dejaremos en la descripción. Escríbenos y te diremos de qué forma puedes lograrlo. Muchas bendiciones para todos.